Ahora la congresista Vilcatoma No Agrupados. 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchos congresistas que intentan defender la corrupción el día de hoy decían que se debía respetar el debido proceso. Y un derecho intrínseco respecto al debido proceso es el derecho a la defensa, señor presidente. Decían que primero tenían que escuchar al presidente y a su abogado. El presidente lo único que ha demostrado el día de hoy es que para mentirle al Perú tiene que someterse a la condición de ser un engañado por un chileno. Y su abogado, de quien he transcrito absolutamente toda su exposición, no ha podido exponer un solo argumento que destruya la razón por la que el día de hoy el presidente Pedro Pablo Kuczynski podría ser vacado por incapacidad moral, por mentir. ¿Y en qué consistiría esta conducta? En realizar acciones para que no se conozca la verdad. ¿Verdad? Que lo ha evidenciado en sus relaciones a la empresa Odebrecht, a la gran corrupta, a la que pone y saca presidentes, a esta corrupta que le ha robado a países pobres durante años, a esta corrupta que encabeza una organización criminal de talla internacional. Nuestro presidente se ha visto revelado en sus relaciones no de hoy, sino de antaño. Entonces, su abogado, en una débil defensa, en un discurso político netamente, no ha podido más que amenazar a este Congreso. Prácticamente extorsionarlo, meterle miedo, decirle, ¿sabes qué? Te vas a quedar sin tu sueldito si lo destituyes. Lamentablemente, no ha podido siquiera sostener por qué nosotros le acusamos o acusamos al señor presidente de haberle mentido al país, de haberle mentido al Estado peruano. En una parte de su vacía exposición, en términos constitucionales, en términos de argumentos de defensa para esta sesión, sostenía categóricamente que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no le había mentido al Estado. Yo lo he transcrito. El señor Pedro Pablo Kuczynski, hoy nuestro presidente, sí le mintió al Estado. Su abogado decía, no se le puede decir porque dijo que me dijo, que dijo que le dijo, y eso no puede ser una causal para decir que mintió y lo quieran fusilar. Sostiene que tendría que haberle mentido al Estado. ¿En qué condición nos pone? De tener que demostrar que mediante documentos también se prueba categóricamente que mintió. Y no mintió una vez, no mintió 2 veces, no mintió en un mes, mintió en años, señor presidente. El señor Pedro Pablo Kuczynski sí le mintió al Estado peruano, por cuanto cuando emitió sus declaraciones juradas ante la Contraloría de Bienes, Ingresos y Rentas, que es obligatorio para todo funcionario público, desde el año 2002, desde el año 2001 hasta el año 2006, no declaró que percibía ingresos de la empresa de la empresa Westfield. Tampoco declaró los ingresos que percibió por la consultoría, la pseudo, porque en eso yo comparto totalmente la posición del congresista Müller. Aquello que viene camuflado con la terminología de consultoría, porque Odebrecht le pagaba así las coimas a sus funcionarios, luego los contrataba. ¿Y bajo qué argumento? Bajo el argumento de la consultoría. Entonces, en este documento, que es oficial, que lo hizo y lo firmó él mismo, que lo presentó al Estado, no un año, sino año tras año, no declaró los ingresos y las rentas de la empresa Westfield. Tampoco la declaró como una empresa de su propiedad. Tampoco
señaló el domicilio donde funcionaría esta empresa, ya sea que sea de su propiedad el patrimonio, el inmueble, o sea un lugar alquilado. Esta es la prueba, señor presidente. Esta es la prueba que los congresistas que durante años se han callado y han encubierto la corrupción, querían. No declaró. Yo le pregunto a los congresistas oficialistas, ¿le han preguntado al presidente Pedro Pablo Kuczynski por este documento que se ha hecho público hace días? Le han dicho, señor, diríjase a la mesa, ¿ha usted declarado cuando era usted ministro de Economía, cuando era premier, que era propietario de la empresa Westfield? Le han preguntado, señor presidente, no han querido preguntarle. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Este es el momento de la verdad. Aquellos congresistas que estos días han recibido a los emisarios del gobierno, porque lo confirmó el señor Borea, ¿qué dijo? No necesariamente estamos comprando los votos, solo se ha conversado, ¿verdad? Solo se ha conversado. Entonces, al Perú, a todos los ciudadanos peruanos, señor presidente, este es el momento de voltear la mirada a cada uno de sus congresistas. Este es el momento de poder dilucidar si le creemos o no le creemos al presidente, quien ha mentido de manera reiterada. Quiero que nos fijemos en su argumento. Hoy día dice, bueno, sí, recibí dinero por mi empresa que la administró mi testaferro. Sí, recibí por consultorías que las hice a la empresa First Capital. Uy, y la cantidad de First que haya, la cantidad de First que hay. Yo hasta ahora no termino, señores, y eso que estoy todos los días anotando, investigando y siguiendo y persiguiendo. Entonces, lo cual es propio de las empresas de papel, lo cual es propio de las prácticas de lavado de activos. Ahora, ¿qué nos dice el presidente? Durante 12 años yo no supe, yo no me di cuenta. Eso me suena cuando Susana Villarán dice, no sé quién me dio el dinero, no sé cómo se gastó. Eso me suena cuando Maritza Glave dice, yo no me di cuenta, no sé, no supe, me enteré hoy. Sin embargo, tienen tantos días para preguntar, pero hasta el día de hoy no nos contestan en este Parlamento hacia todos los peruanos. La señora Marisol Espinosa fue vicepresidenta del gobierno del señor Ollantumala. ¿Y alguna vez contó algo? ¿Alguna vez salió y denunció? La señora Verónica Mendoza estuvo desde el nacimiento del Partido Nacionalista. Ella sabe cómo es que se volvió en la mujer de confianza de la señora Nadine Heredia. ¿Y qué dice? Yo no sé, yo no conozco. Y hoy nuestro presidente vuelve a usar el mismo argumento. Yo no sé. ¿Querían una prueba, señor? Hay muchísimas pruebas. Pero la que incluso linda con lo delictivo es esta que no van a poder refutar. Aquí está la prueba, señores. Yo voy a pedir, señor presidente, su autorización para que se fotocopie este documento y se le entregue con cargo a cada uno de los congresistas para que puedan leer antes de emitir su voto y no puedan decir luego, que no sabían. Porque yo supongo que ya los congresistas que han estado en la Comisión Lavallato también deben haberles dado esta información a sus congresistas para que no actúen sin saber. Ahora, señor presidente, vayamos a lo que hemos podido escuchar el día de hoy en palabras del señor presidente y del señor abogado. Nuestro presidente tenía la oportunidad de decir, sí, señores, mentí. Y cuando me investiguen penalmente sabrán, por último, luego de un proceso, si yo cometí delitos o no. Pero ¿qué ha tenido que hacer el presidente? Humillarnos como nación ante un chileno, ante un pobre diablo que estuvo sentado ahí en el palco presidencial mirándonos la cara a todos, mientras se enriquecía de las rutas de Lima. Ese señor que estuvo ahí sentado viéndonos la cara a todos y que ahora el presidente pretende darse de incauto solo para salvarse.
porque él los representa, el primer ciudadano del Perú, dice que no se dio cuenta, que no le contó, que su representante, para mí, su testaferro, hacía las cosas a su espaldas y él nunca se dio cuenta. Un chileno, señores, un chileno nos vio la cara. Un chileno nos robó en Rutas de Lima, en H2 Olmos, en Olmos, en la trasvase. Nos robó y quién sabe cuánto nos estará robando el día de hoy. ¿Quién nos garantiza? ¿Quién nos garantiza, señores? Y lo primero que hizo el presidente cuando llegó al sillón presidencial fue sacar el decreto de urgencia que favorece a Odebrecht, que se entere el Perú y el mundo de lo que estamos haciendo el día de hoy en este Congreso. Debido proceso, señores, ya trajo su abogado y su abogado no pudo defenderlo, no pudo. Lo único que hizo fue invocar a Condorito. Y Condorito, señores, es chileno, es chileno, es chileno. Entonces, ¿dónde está el nacionalismo? ¿Dónde está el Frente Amplio? ¿Dónde está? Yo hago un llamado al sur. Nunca más confíen en aquellos que dicen luchar contra la corrupción y luego cuando se enteran de la plata sucia y corrupta que recibieron de Odebrecht dicen, no sé, no me di cuenta. Nosotros no le creemos, señor. El Ministerio Público, y lo digo de manera independiente porque soy congresista independiente, ha recibido una denuncia constitucional de mi parte y una queja en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué, señor? Porque el Ministerio Público ya no persigue el delito y la prueba de ello es este caso que estamos viendo. ¿Desde cuándo tuvo esta investigación en sus manos? Por lo menos este año podemos establecer que la denuncia de la señora Ampuero llegó a las manos del fiscal de la Nación. ¿Y qué hizo? Le pregunto a través de la presidencia al fiscal de la Nación que nos está viendo, ¿qué hizo? Una vez protegió la corrupción, una vez más protegió a Odebrecht, una vez más blindó al presidente. Se lo envió el fiscal Hamilton Castro y sepan ustedes que el fiscal Hamilton Castro lo archivó y se envió un extremo a la Fiscalía de Lavado de Activos que hasta el día de hoy no ha hecho nada. Claro, la razón por la que el presidente no quiere perder el día de hoy el sillón presidencial es porque no quiere perder la inmunidad, porque al día siguiente una prisión preventiva se le podría pedir. Ya pues, hablemos del presidente que tiene inmunidad. ¿Y Sepúlveda, señor presidente, tiene inmunidad? ¿Por qué el fiscal Hamilton Castro no lo ha investigado, no ha pedido una prisión preventiva y ya estaríamos pidiendo su extradición a ese chileno que nos robó, ese chileno que se burló de nosotros? ¿Por qué? La respuesta, señor, ¿acaso no merece el fiscal de la Nación ser destituido? Sí lo merece, porque gracias a él, Verónica Mendoza no tiene una investigación, Gerardo Sepúlveda no tiene una investigación, el señor Pedro Pablo Kuczynski a través de los años no tiene investigación. Y otra institución que tiene que responder, ¿sabe quién es? La Contraloría, porque esta información la tuvo durante años. ¿Para qué piden entonces las declaraciones juradas? ¿Para que las guarden y luego no las quieran soltar por nada del mundo? Ahí está, pues, que sepa el señor presidente que la información sale y sale de gente que está muy cerca de él. Adicionalmente quiero poner de conocimiento, señor presidente, que si bien es cierto, en el Ministerio Público del Perú no se hace nada y sépalo el mundo entero, pero el día de hoy yo le he cursado un documento a la autoridad máxima del Ministerio Público de Chile, donde le pido que inicie una investigación penal por lavado de activos y defraudación tributaria contra el señor Sepúlveda. Ellos no van a perdonar estos delitos, por cuanto, como lo ha dicho muy bien el congresista Mulder, el recibo de honorarios que nos han mostrado no tiene fecha de pago, tiene una dirección chilena. Tiene una dirección chilena, señor, y no aparece la retención. Entonces nosotros hemos consultado durante toda la madrugada con tributaristas chilenos y le hemos preguntado cómo es que funciona el pago de los tributos, si este es un recibo por honorarios que extrañamente solo sería el 32, cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski ha tenido larga historia de consultorías. Por eso queremos todo el talonario, señor presidente, para ver los números anteriores y los posteriores. Chile no perdona que no le pague sus tributos. Y en estos casos, cuando se tratan de servicios profesionales emitidos o brindados en otros países, tiene que haber un contrato previo,
donde la empresa, por ejemplo en Chile, asuma que va a pagar los impuestos. Pero en Chile rara vez se hace eso. Entonces, con esta petición que estamos haciéndole a la máxima autoridad del Ministerio Público en Chile, se van a iniciar las investigaciones. Adicionalmente, le hemos enviado el día de hoy un documento al señor Fernando Barraza Lengua, director de los Servicios de Impuestos Internos de Chile. Un minuto para culminar, por favor. Y le hemos enviado el recibo de honorarios para que nos diga todo el historial de este recibo por honorarios. Ya la autoridad en Chile, señor, está notificada. Ahora vamos a ver cómo si Chile va a empezar sus investigaciones tributarias y penales, por supuesto, antes que el Perú. Este es el momento de la verdad, señor presidente. Y hay reiteradas oportunidades en las que ha mentido el presidente. No he brindado asesorías ni directa ni indirectamente. Se ha probado que sí lo ha hecho a través de esta empresa. Este tipo de empresas, como la de First Capital Partners, First Capital Inversiones, First Capital del Perú, cuyo director también es actual funcionario de la empresa Odebrecht, ¿no? Este tipo de diversidad de personas jurídicas son una práctica usual, no en la costumbre, como dijo aquí el señor abogado, sino en las prácticas de lavado de activos. Entonces, señor presidente, urge que se adopten las acciones en ámbito penal. Y lo vuelvo a repetir, hoy es día de la verdad. Ya no hay argumentos, vino el abogado y no pudo demostrar que el presidente no mintió, pero sí dijo algo muy claro para que tal vez no se vaya a pasar los que no hayan podido estar atentos. Dijo que no existe el documento en el cual le habría cedido la administración de la empresa Westfield al señor Sepúlveda. Claro, nos quiere echar la culpa y dice, no, tú muéstrame y demuéstrame que ya él gestionó. No, señores, aquí dijeron varios congresistas, si demuestra el papel que se dio toda la gestión y la administración al señor Sepúlveda, votaremos a favor. Muy bien, señores, el abogado dijo claramente que ese documento no existe. Y para que no hayan dudas, al finalizar su presentación yo me acerqué y le pregunté, señor abogado, a efectos de no incurrir, 30 segundos para culminar, congresista. ¿podría confirmarme que ese documento no existe? Y me lo confirmó, ese documento no existe. Entonces, señor, la mentira está probada, pero además constituye ilícitos penales. Esa documentación de las declaraciones juradas prueba que le mintió al país. Y tanto es así que tampoco lo declaró cuando asumió la presidencia de la República. Únicamente lo declaró el año 2007, cuando ya tenía que vender la empresa. ¿Cuál es la razón por la que el presidente nunca lo declaró? ¿Por qué no quería que se pueda sumar y restar los ingresos y egresos que tenía, las rentas que tenía? ¿O porque simplemente no quería que se sepa la verdad? Que estaba ganando dinero de la empresa Odebrecht, aquella que pone y saca presidentes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Señores congresistas, hemos culminado la primera ronda de voceros por cada bancada, incluidos no agrupados, que acaba también de hacer uso de la palabra, y ahora tenemos la relación de oradores con los tiempos exactos, así que cada uno sabe qué tiempo le ha dado su bancada para que por favor se pueda manejar en el tiempo respectivo. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Frente Amplio, 3 minutos. Gracias, presidente. La situación que tiene en vilo al país, a los trabajadores, a las comunidades campesinas, a los ciudadanos, a los inversionistas, es qué va a pasar con esta crisis política que está caracterizada por 2 elementos, presidente, en los que el Frente Amplio dijo muy claramente a sus electores que íbamos a luchar contra todo tipo de corrupción, contra la captura del Estado por intereses privados, es decir, por el lobismo, y que íbamos a luchar contra el autoritarismo político existente en el país que Fuerza Popular está en este momento desplegando en el país.
Nosotros por eso hemos dicho, presidente, que el Frente Amplio está contra la política antidemocrática y autoritaria de Fuerza Popular, que en este momento lo que quiere hacer como un bulldozer es cargarse al Ministerio Público, al fiscal de la Nación, para que no se investiguen las graves responsabilidades en las que habrían incurrido en lavado de activos o dinero de actividades ilícitas de Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez, Klimper y otros. Y de otro lado, están queriendo cargarse a los magistrados del Tribunal Constitucional para abrir las puertas a los temas de impunidad a los que Alan García le tiene tanto temor ahora, ya no por corrupción, sino por delitos de lesa humanidad. Y frente a eso el Frente Amplio ha dicho de ninguna manera. Pero también lo hemos dicho, presidente, en relación a los temas que ahora han provocado la crisis que ha abierto la vacancia presidencial. Porque todos sabíamos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski era experto en los temas de los lobbies empresariales y por tanto iba a tener el Estado capturado al servicio de los intereses que él representa, la banca transnacional, la banca nacional, las empresas mineras y allí el largo pool de empresas con las que él está comprometido. Y por eso, presidente, nosotros hemos señalado claramente que contra el golpismo fujimorista de las instituciones, que contra la corrupción de Odebrecht, que ahora ha tocado a varios presidentes, a varios candidatos, a empresarios, a gobernadores regionales, a alcaldes de izquierda, de derecha, nosotros decimos no, presidente. Y ahí hemos señalado además cómo este modelo económico que al final de cuentas el señor Pedro Pablo Kuczynski y Fuerza Popular defienden, es un modelo que sirve para saquear los recursos de la patria. Por eso han festinado la aprobación de leyes. Y ahí está el informe PARI, que muestra cómo se festinaban las leyes aquí en el Congreso de la República en horas para facilitar las inversiones de Odebrecht y el desembolso de dineros públicos. Minuto adicional. Además, presidente, sabemos cómo la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski y de Fuerza Popular coinciden en tener un Estado anémico, cobarde para planificar y regular, auditar y sancionar a los corruptos. Por eso, no hace poco, ¿verdad? Y todos lo recordamos, cómo Kuczynski llamaba a votar por Keiko Fujimori y ahora viene a decir que Keiko Fujimori le estaría dando un golpe. Sí son del mismo pozo, presidente. Una constitución que defienden, que coloca la economía y que coloca las inversiones por sobre las personas, sobre los derechos ambientales, sobre los derechos sociales, sobre el medio ambiente. Comparten eso mismo, presidente. Y por eso nosotros lo que señalamos, que era muy importante que esta moción de vacancia abriera un debate sobre el Estado capturado por grandes intereses económicos y pusiera a este Congreso de cara a lo que la ciudadanía nos está pidiendo de una lucha frontal contra la corrupción. Nuestro voto, presidente, será decidido 30 segundos para culminar su idea, ¿cómo no? En torno a lo que hemos escuchado, en torno a lo que estamos viendo. Y lamentamos que la falta de carácter del presidente para aceptar una sucesión presidencial ahora le coloque en bandeja la posibilidad de que Fuerza Popular, que perdió las elecciones, termine presidiendo temporalmente el periodo de transferencia electoral. Y eso no es aceptable, presidente. No está dando la talla, presidente Pedro Pablo Kuczynski, para gobernar con sus olvidos, con sus genuflexiones, que no son creíbles, y por eso más del 70% de los ciudadanos piden que se le investigue en un justo proceso. Por eso, presidente, el Frente Amplio va a tener que dar un voto de conciencia contra el golpismo institucionalista, contra la corrupción de Odebrecht y contra el Estado capturado por los lobbies, que tanto gusta también este presidente, que sin duda se halla ahora en el ojo de la tormenta frente a una ciudadanía que quiere que nos vayamos todos, que considera que la clase política... Gracias. Voy a insistir nuevamente para que nos ajustemos a los tiempos que cada bancada le ha asignado. Le pido disculpas a la congresista Espinosa, pasé por alto, me había pedido la alusión. Un minuto, por favor. Muchas gracias, presidente. Me hubiera gustado contestarle a la señora Vilca Toma. Espero que yo soy de las personas que dicen las cosas de frente y en la cara. Me gustaría que estuviera en su
curul para poder responderle, y además las palabras se toman de quien viene, presidente, porque quien acusa tiene que probar, y ella me va a tener que probar a mí lo que ha dicho. Gracias, presidente. Tiene ahora la palabra el congresista Tubino, 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a todos los peruanos que hoy día ven lo que sucede acá en el Congreso de la República. Señor presidente, hoy el pueblo peruano pide y clama a los políticos dos cosas: cero corrupción, máxima transparencia. ¿Qué significa ser transparente? No dejes dudas de tu accionar. En base a los hechos que voy a describir y a lo escuchado el día de hoy, puedo afirmar que el señor presidente de la República no ha sido transparente con el pueblo que lo eligió. Ha construido a lo largo de este año esa imagen, solo él, no las personas de su entorno, no sus ministros, no sus vicepresidentes. Él ha construido esa imagen en base a mentiras reiteradas para ocultar su relación indirecta con la empresa Odebrecht, que tuvo una política sistemática de corrupción que ha causado un terremoto en la conciencia de millones de latinoamericanos. Él mismo, como lo ha confesado públicamente el pasado domingo y ahora, indicó que había recibido dividendos de su empresa Westfield, los que se generaron, entre otros, con los contratos que se realizaron con Odebrecht cuando él era ministro de Estado, en clara violación del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, que dice que se prohíbe ejercer actividad lucrativa cuando eres ministro. Qué dolor me causa, habiendo vestido uniforme, sabiendo lo que hoy muchos empleados públicos, la mayoría y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y la policía ponen el pecho por nosotros, reciben su sueldo, nada más. Con eso están dispuestos a dar inclusive la vida, y no con otros ingresos. Tomando nuevamente sus declaraciones del pasado domingo en conferencia de prensa ante 5 periodistas, mencionó que en el 2006 recién tomó conciencia de los contratos que había realizado su empresa Westfield, lo que lo llevó a conocer, asumiendo su palabra como ciertas, que durante su desempeño como ministro de Estado, su empresa había contratado con Odebrecht. Al asumir como presidente de la República el 28 de julio del 2016, y conforme las investigaciones se intensificaban en el Brasil y en el Perú sobre el accionar corrupto de la empresa Odebrecht, el señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, adopta bajo su entera responsabilidad la política de tratar de ocultar cualquier vínculo directo o indirecto con la empresa Odebrecht a través de reiteradas mentiras a lo largo de este año. Entre ellas, el 7 de marzo, cuando la Procuraduría TOC vinculó a empresas del presidente de la República con Odebrecht, dijo: es falso, es completamente falso. Se olvidó de Westfield. Yo no he recibido nada de Odebrecht, entonces estoy totalmente tranquilo. Y los dividendos de la empresa Westfield, el 23 de octubre, en carta a la Comisión Lavajato del Congreso, indicó: puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas. ¿Y qué fue de su relación con H2O Olmos, una empresa constituida por Odebrecht, que ganó la concesión del proyecto de irrigación de Olmos en Lambayeque? El 14 de noviembre, vía Twitter, afirma que no ha tenido vínculo profesional con Odebrecht. Nuevamente, ¿qué fue de su relación con H2O Olmos?
El 15 de noviembre, en un mensaje a la Nación difundido por redes sociales, dijo: se afirma que después de haber sido ministro, se me contrató como consultor financiero de Odebrecht. Esta supuesta afirmación también es falsa. Una vez más, se olvidó de H2 Olmos. Sin embargo, el 10 de diciembre se inicia un vuelco en sus declaraciones y termina desmintiendo su afirmación anterior, así como otras que acabo de mencionar, y dice: lo que sí es cierto es que yo he sido asesor financiero de varias empresas. A veces me han contratado para H2 Olmos.